Empecemos, queridos hermanos, con algo muy importante y es pidiendo ayuda al Señor por la intercesión de nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santa María Antonia de San José, ruega por nosotros. Hijo del Espíritu Santo, amén. La nombramos a la Santa canonizada hace tan poquito. Bien, antes de comenzar simplemente me presento porque es cierto que para muchos, claro, no soy conocido o no somos conocidos como congregación. Entonces yo soy el Padre Gustavo Lombardo del Instituto del Verbo Encarnado. Somos una congregación nacida en Argentina hace ya 40 años y hacemos esto de los ejercicios espirituales por internet desde el año 2007. Entonces, lo que hemos hecho hace 4 años, este es el 4º año, es hacerlos así en Cuaresma. Antes hacíamos una tanda y quedaba ahí en la página, que de hecho la página sigue estando esas tandas y demás. Ahora aprovechamos la Cuaresma y después lo repetimos a los ejercicios en julio. En lugar de ser 50 días son 31, y en noviembre. Es la misma tanda cada año que la repetimos 2 veces, por eso quizás estás viendo este video en otro momento del año. Bien, o estás viendo este video porque lo encontraste en YouTube, o porque entraste a la página y quisiste hacer esta tanda. Se puede hacer en cualquier momento del año, y la información que, por ejemplo, el PDF que acompaña a esto que tengo aquí en la mano, el material extra y demás, que ya vamos a explicar un poco más, algo dijimos ya ayer, está en la caja de descripción de este video, como también lo mandamos por los canales de Telegram, WhatsApp, por email. Por tanto, incluso si te suscribes al canal, puedes ir viendo los videos y recibiendo material extra, que está, todo el material que está debajo, así que pueden suscribirse y también será de provecho. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero aclarar lo siguiente, y esto pido disculpas a los que ya han hecho ejercicios otras veces, que necesariamente tengo que repetir algunas cosas. Y es distinguir que una cosa es una plática y otra cosa es un punto de meditación. Lo que yo voy a hacer ahora es una plática. Lo que hará mañana Monseñor Rechpla también es una plática. La plática es explicar algún tema que tenga que ver con los ejercicios. También puede tener que ver con nuestra vida en general, porque ya vamos a ver que los ejercicios son para ordenar la vida, entonces nos puede venir bien reflexionar sobre algún tema espiritual, pero no es para meditar después. Por eso suelen ser un poco más largas estas pláticas que las meditaciones, que los puntos de meditación, ¿sí? Podemos extendernos hasta 1 hora. Yo me comprometo este año a no pasarme, así que cuenta con mi palabra, no me pasaré. Pase lo que pase, nunca me pasaré 1 hora, incluso un poco menos si se puede, que es la hora que le pedimos, ¿sí? Y repito, el material extra, lo decíamos ayer, es extra. Significa que si no lo hacen no hay problema. Si tienen tiempo, bien. Entonces, una plática es esto, una explicación de un tema, bien. Y lo aprovechan y les sirve para los ejercicios. Punto de meditación es explicar algo para meditar, entonces será media hora, 35 minutos, bueno, en fin, no hemos sido tan exactos al pedirle a los predicadores, es decir, bueno, 1 hora más o menos, y después de eso hay que meditarlo media hora, que vamos a ofrecer también, al menos los primeros días, veremos si continuamos, una ayuda, que es una meditación guiada, pero no es necesario, es una ayuda para quienes ya sepan hacer la meditación, por eso ya se hablará mañana con más claridad. Entonces estamos ahora en una plática, explicando cosas de los ejercicios, qué son los ejercicios, porque hay que tener en cuenta que este librito de los ejercicios, chiquito que es, no está hecho para ir leyéndolo así nomás, está hecho para hacer los ejercicios. Y más escrito para nosotros que los damos que para ustedes que los reciben, porque hay muchas aclaraciones que son para nosotros. Por eso es que uno si toma este libro no va a entender nada, va a entender muy poco, y hay que ir explicando y haciéndolos. Bien, tener en cuenta entonces que el libro de los ejercicios pueden tenerlo o no, ¿sí? Porque digamos, todo lo que vamos nombrando lo vamos poniendo en los PDF, así que si lo tienen bien puede ayudar, si no, todo lo vamos a ir citando en lo que vamos entregando en cada plática. En este caso entonces la plática va a versar sobre qué son los ejercicios
cuáles son las disposiciones que yo tengo que tener, que tenemos que tener para aprovecharlo, y cuál es la adaptación que hacemos en esta tanda para hacerlos en la vida cotidiana y por internet. Bueno, pero antes de comenzar a hablar de qué son los ejercicios, primero digamos algo en cuanto que, bueno, ahora estamos en Cuaresma, pero si estás haciendo esto en julio o en noviembre o cuando quieras poner a hacerlos, siempre los ejercicios son un tiempo de gracia. La Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo fuerte, litúrgico, donde hay más gracia de Dios. También supone de nosotros más entrega, respondiendo esa gracia. Pero, bueno, entonces, tiempo de gracia sin duda que son un kairos. Y en este sentido el padre Nadal, el primer teólogo de la Compañía de Jesús, decía, repito por la duda, porque más de una vez lo preguntan, yo no soy jesuita, no somos jesuitas, pero los ejercicios son un bien de la Iglesia y usamos muchos predicadores jesuitas, sobre todo antiguos. Entonces, al primer jesuita, teólogo así de renombre, había otros, eran muy buenos, muy teólogos todos, pero el padre Nadal decía, hay una gracia propia cuando se hace ejercicios espirituales, casi como si fuera una gracia de un sacramento. El que se casa tiene una gracia propia para ser buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa. Bien, en el caso nuestro entonces, podemos decir, siguiéndolo a él, que hay una gracia propia de quien hace ejercicios, para que le ayuden a progresar en la vida espiritual, a convertirse, a buscar la santidad. Bien, entonces es un tiempo de gracia. Y ahora que estamos en Cuaresma, también le agregamos el tiempo de gracia de Cuaresma. Un tiempo de gracia donde podemos hablar de que nos vamos al desierto. ¿Sí? En el desierto entonces, en Oseas leemos 2:16, la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto es un lugar donde no están las criaturas que me molestan y yo me dedico a Dios. Me separo un poco de las cosas del mundo. Ya vamos a ver cómo adaptar eso al ejercicio que hacemos por internet. Y me preparo para recibir más bendición de Dios. Pero justamente por eso en el desierto también hay más tentación. Es decir, hay más prueba. Dice el Señor, Mateo 12:43, cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Es decir, nombra el desierto como un lugar donde anda el espíritu impuro. Entonces, en definitiva, esto está en Eclesiástico 2:1. Si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba. Me acerco a Dios. Obviamente, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a ayudar, que me va a dar su gracia, pero el demonio no va a estar tranquilo, no va a estar contento, no va a decir, qué bueno, esta persona se me está yendo. No. Obviamente que a la par de alguna tentación que tenga extra o lo que sea, Dios me va a estar ayudando más todavía. Pero hay que tener presente entonces, y muy claramente, lo que dice San Ignacio en el número 6. Número 6 lo solemos poner en corchetes, corresponde al párrafo, porque está dividido en párrafos el libro de los ejercicios, que dice así: el que da los ejercicios, nosotros, al que los recibe, o sea, cuando siente que al que les ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su ánima, así como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo. Asimismo, de las adiciones, si con diligencia las hace pidiendo particularmente de cada cosa de estas. Es decir, San Ignacio está suponiendo que si hacemos bien los ejercicios van a haber tanto consolaciones como desolaciones, ambas cosas. Es decir, si falta alguna de las dos cosas, es signo de que no estoy haciendo bien los ejercicios. Van a haber más luces, más gracias de Dios, pero también el enemigo va a estar ahí. Pero no hay que tener ningún miedo, porque vamos a tener más luz todavía que antes para defendernos. A lo que vamos es que si hay grandes deseos de santidad y demás, bueno, buen signo. Pero si viene por ahí algún bajón, alguna tentación fuerte, algún desánimo, buen signo también. ¿Por qué? Porque en definitiva está todo en los planes. Lo que pasa es que ya nos va a dar San Ignacio las herramientas para poder defendernos. En definitiva es no hacer mudanza, no hacer cambios, ya lo veremos en las reglas de discernimiento. ¿Sí? Entonces, encarar este tiempo como un tiempo de gracia y un tiempo donde tengo que ser generoso con Dios, sí, ya lo vamos también a aclarar más adelante. Muy bien, entonces, después de esta introducción, hablando del tiempo de Cuaresma, este tiempo de gracia, tiempo de ejercicios, vamos a hablar de qué son los ejercicios. Y esto está en el número 2, el número 1 y el número 21. Ven una cosa rara, ¿cómo es el número? Y en el número 21 está el título. Por eso lo voy a dar primero. Pero repito, es un libro para hacer los ejercicios, no para leerlo de pe a pa. Ejercicios espirituales, dice San Ignacio,
para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Ahí está, en síntesis y muy clarito en el título, vencerme a mí mismo y ordenar mi vida. Si yo quiero ordenar mi vida, que es necesario para la santidad, para llegar al cielo, tengo que vencerme. No hay otra manera. Si dice el Señor muy claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Hay que vencerse. Ordenar la vida sin dejarme llevar por ninguna afección desordenada. Ya vamos a ir viendo lo que son las afecciones, pero aquí hay que tener presente que el primer vencimiento que hay que hacer es justamente ponerse un horario y dedicar el tiempo al ejercicio que nos habíamos propuesto. Y si recién me recibo esta charla y no sé, bueno, pensar un poquito, y ahí hay un vencimiento muy grande. Porque un día, 2, 3, con el entusiasmo, empezó la cuaresma, sí, pero son 50. Y hay que terminar, un día por vez. Mucha gente los termina, mucha gente, no tengo porcentaje, no nos es tan fácil saber, yo creo que son más los que terminan que los que no terminan, pero no tengo en estadística. Pero muchos no, y después intentan de nuevo, y algunos están intentando esta vez, la tercera vez, y muchos han terminado, uno terminó después de un año, felicísimo que llegó. Digo, pero hagamos lo posible, como muchos también lo logran, de terminarlo. El primer vencimiento, el primer fruto del ejercicio puede ser justamente eso, hacer el ejercicio. Porque claro, ese ejercicio, leo y lo explico un poquito más también, en el número 1 dice San Ignacio, la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud de su alma, se llaman ejercicios espirituales. Hago un paréntesis, el texto que estoy leyendo y que ofrecemos es el texto autógrafo de San Ignacio, es decir, el texto que él escribió, que él vio, que él revisó. Tiene algunas palabritas que no están en un castellano moderno y algunos giros, pero se entiende, además lo estamos explicando y preferimos usar ese texto para ser más fiel al autor. Él puso eso, usemos eso, y aprovechemos, somos de lengua castellana, hablamos en español, usemos el texto en español que él nos ha dejado, que nos ha legado. Bueno, entonces, ejercicios espirituales, pon el ejemplo, ejercicios corporales, ¿no? Tengo que hacer, ejercicio físico, esto es meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente, hacer examen de conciencia, todos son ejercicios, pero me tengo que ejercitar, tengo que poner de mi parte, obviamente con la gracia de Dios y todo, pero no es esto voy a rezar, ya hemos hablado claramente la diferencia que hay, también en la charla de mañana muy bien lo explica Monseñor Replá, la diferencia que hay entre la meditación verdadera cristiana, católica y todo lo que es el mundo oriental, son cosas antitéticas, ¿sí? Si alguien quiere ver un poco más sobre eso, le dejo aquí en este enlace la charla del año pasado. Pero ojo, eso es extra, ¿eh? No vayan para allá. O sea, acá lo importante es este video y lo que venga mañana y así, y el tiempo para rezar, ¿sí? No se distraigan, perdón, que quizás fue una tentación, lo dejan, ¿eh? Pero si a alguien le puede servir o le puede servir para otra vez, lo dejamos ahí. Lo mismo si uno nombra alguna otra cosa y cita alguna cosa, siempre es, repito, porque si uno se entusiasma, se va, hay que discernir. No, yo tengo este tiempo, hago esto, lo otro, bueno, ya está. Quizás lo dejo para después. Bueno, si tengo más tiempo en el día y quiero, también tenemos otro material extra que es muy bueno, que es más importante que lo que acabo de citar, ¿eh? Tranquilos que digo, esto fue hasta quizás un desliz, pero lo vamos a dejar. En todo caso, en los comentarios nos dicen si quieren que no. Bueno, en fin, sigamos adelante. Entonces, hacemos, examinamos y demás, nos ejercitamos. ¿Para qué? Para quitar las afecciones desordenadas, que ya vamos a ver también qué es. Y luego de quitadas, para buscar y hacer la voluntad de Dios, que eso es la santidad. ¿Qué es la santidad? Algunos habrán cansado de escucharme esta definición, pero me encanta. Se pregunta Juan Pablo II, tanto con jóvenes. Es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Punto. Por eso San Ignacio nos va a encaminar hacia la alegría, la felicidad.
como decíamos señor Munilla, la felicidad y la santidad son las dos cosas lo mismo, vista desde Dios o vista desde el hombre. Bien, entonces, la primera afección desordenada que hay que vencer es a la comodidad, al no darle tiempo a Dios, o sea, porque van a ver que el tiempo va pasando, los días van pasando y muchas veces dicen, no, ya no tengo tiempo, dejo, no tengo voluntad. Bueno, ¿qué afección desordenada me ganó? La pereza, el hacer lo que me gusta más. Bueno, entonces, yo no digo que en Cuaresma no haya que hacer algún sacrificio, no comer alguna cosa dulce, los viernes obviamente cumplir con la abstinencia de carne, que cada uno vea, por supuesto, eso no, y ya hablaremos también de este punto. Pero acá la primera penitencia que vamos a ponernos, no primero, lo que manda la iglesia siempre es primero, pues ya me entienden, ¿verdad? Es hacer esto. Es una penitencia muchas veces. Habrá un día que tenga unas ganas de hacer, pero otros días, por eso San Ignacio va a decir claramente que la hora, dice hay que hacer una hora. Ahora, en este caso para nosotros va a ser media hora. Si alguno se propone un poco más porque ve que puede, bueno, cumpla eso. Pero siendo tan corto el libro de los ejercicios, él nos va a aclarar eso, que no dediquemos ni un minuto menos. Y es más, dice, cuando uno tiene muchas ganas de rezar es muy fácil. Cuando uno está desolado, ya vamos a aprender lo que significa esa desolación, es muy difícil. Entonces, incluso uno tiene que hacer la contra y rezar un poquito más, aunque sea un minuto más. Esa es como mi primera penitencia, cumplir con lo que me propuse. Entonces, pónganse la idea de si mi penitencia de Cuaresma es hacer esto. Y uno dice, bueno, tampoco es tanta penitencia. No, ya va a venir que sea penitencia. ¿Por qué? Porque cuesta por momentos cuando no tenemos ganas. Bueno, entonces pónganse firme con ese propósito y llévenlo adelante. ¿Cómo no voy a poder darle una hora a Dios 50 días? ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a poder para eso usar un poco menos el móvil, hacer otra, porque me quita tiempo o por lo que sea, me distrae? Bueno, justamente con eso entonces vamos a hablar de las adaptaciones que tienen los ejercicios, estos que estamos haciendo en la vida cotidiana. Estas adaptaciones tienen que ver con algo que ya preveía San Ignacio, ¿no? San Ignacio dice en la nota número 19, al que estuviese embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, sea letrado o ingenioso, tomando 1 hora y media para ejercitarse. Entonces, el que no tiene el tiempo para dedicar todo a Dios y retirarse para hacer ejercicios, puede dedicar, él decía, 1 hora y media. Nosotros nos acomodamos un poco a la vida moderna, decimos 1 hora. Si alguien quiere dedicar más, muy bien, pero vamos a lo mínimo, pero ahí nos ponemos firmes, ¿cierto? Entonces, y ahí San Ignacio explica que hay que dar los ejercicios adaptados a esos tiempos. Entonces, tiene la novedad esto, de que ahora es por internet. O sea, en tiempo de San Ignacio ya se hacía un poco así, de adaptarlos y darlos como acaba de decir, pero era como un mal menor, como dicen, bueno, que no puede todo. Bueno, ahora modernamente, ¿sí? Y esto empezó ya en el siglo XX, gracias al magisterio de los padres Cusson en Canadá y Giuliani en Francia, empezó a hacerse de manera más metodológica y con provecho realmente esto de hacerlo en la vida cotidiana o en la vida corriente, que es hacerlo así como estamos haciendo. Nosotros le agregamos hacerlo por internet. En esos tiempos era justamente ir a la parroquia, escuchar una charla y bien, o dárselo 1 a 1 como hacía San Ignacio, pero así, de a poquito, digamos. Y esto, por un lado, obviamente tiene la contra de que no tiene la intensidad cuando uno hace una cosa en retiro. Estoy abocado a eso solamente, pero tiene un pro que tienen mayor extensidad o son más extensos, ¿sí? La extensidad contra la intensidad. Cuando uno hace ejercicios espirituales de 3 días, que es lo mínimo para que sean ignacianos, tiene 15 charlas más o menos, ¿sí? Bien así a presión y son de mucho fruto. Por supuesto, acá no estamos haciendo dialéctica en absoluto, acá son 50. Y después también poder, digamos, ir experimentando día a día lo que me voy proponiendo, eso ayuda. Van pasando los días y quiero trabajar en la paciencia, salgo del ejercicio de 3 días y voy a trabajar en la paciencia y al otro día ya falté acá. Si me propongo trabajar, por ejemplo, en la paciencia y ya fui faltando, lo voy revisando con los mismos ejercicios. Y de hecho el mismo hecho de hacer todos los días una cosa me va fortificando la voluntad 50 días. Bien. Ninguna dialéctica en absoluto, ninguna contraposición entre estos métodos. Es más, se retroalimentan. Por lo general, quien hace ejercicios presenciales después también lo hace por internet, o sea, en la vida corriente y viceversa. Así que, por supuesto que todo va
ayudando a aprovechar esta grandísima herramienta que nos regala San Ignacio. La nota 20 va a decir el santo: al que es más desembarazado y que en todo lo posible desea aprovechar, dénsele todos los ejercicios espirituales por la misma orden que proceden, en los cuales por vía ordenada tanto más se aprovechará, cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, así como mudándose de la casa donde moraba y tomando otra casa para habitar en ella, cuanto más secretamente pudiere. Bien, entonces San Ignacio va a decir: el que puede dedicar todo el tiempo, haga todo lo posible para aislarse de todo y de todos. Y ya voy a explicar cómo vamos a aplicar eso a lo que vamos a hacer. Del cual apartamiento se siguen 3 provechos principales. Primero, que en apartarse el hombre de muchos amigos y conocidos y asimismo de muchos negocios no bien ordenados por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su divina majestad. Es muy meritorio apartarme para dedicarme a Dios. Segundo, estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en una, es a saber, en servir a Dios, su Creador, y aprovechar a su propia alma, usa de sus potencias naturales más libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea. Claro, si no estoy distraído en otras cosas, me puedo aplicar más a las cosas de Dios, y eso obviamente trae muchísimo provecho espiritual. Y el tercero, cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su Creador y Señor. Y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de su divina y suma bondad. Entonces, otra vez, haciendo como un poco vuelta de rosca con la anterior, obviamente que mientras, digamos, hay que estar como solo cum solo, solo, nosotros con minúscula, con el solo con mayúscula, que es Dios. Y esto uno va a decir: bueno, pero estamos haciendo el ejercicio en la vida corriente, en la vida cotidiana y por internet, ¿cómo voy a estar solo? Es que hay que buscar esa soledad, al menos la hora que me propuse. Es cierto que alguno no tendrá tiempo y lo escuchará yendo al trabajo y lo meditará volviendo del trabajo. Bueno, en fin, cada uno verá cómo puede, porque se puede adaptar de muchas maneras, y mejor eso que nada. Pero si yo en conciencia ante Dios veo que puedo dedicar 1 hora por día, que no me es tan terrible, que esa es la soledad que tengo que buscar. ¿Sí? Como decía San Alberto Hurtado: entra a tu habitación, tu desierto es tu habitación, ahí solo con Dios. Obviamente que también se puede hacer delante de la meditación, delante de la capilla del Santísimo Sacramento, un lugar que tenga un sagrario. Si lo hacen en la casa puede servir, usar, que lo compartimos también aquí debajo, pero no vamos a compartir directamente la transmisión, sino el canal, para que busquen la transmisión, porque a veces la transmisión se cae porque alguna cosa falla y hay que poner otra. Bien, y para entonces sepan cuál es el canal, que es la adoración perpetua que hacemos aquí en Manresa pidiendo por los ejercicios. Obviamente que no es lo mismo que estar en la capilla, pero a muchos les ayuda a ver gente que está adorando al Señor y adorarlo en vivo desde la distancia. El Señor no tiene distancia, digamos, en ese sentido. Bien, les compartimos aquí el enlace para que ya lo tengan para adelante, de aquí debajo. Bueno, entonces, ese es mi desierto, ese es mi silencio, ese es mi momento de soledad. Por eso lo que voy a decir de la soledad se aplica a eso, y se aplica también a que quizás puedo hacer un poco más de soledad, por así decirlo. Puedo hacer un poco más de silencio con los medios de comunicación. Sí, digamos, alguna cosa quizás puedo, en este tiempo puedo hacerlo de otro modo, algún gusto, alguna penitencia con algún gusto, pero estoy hablando sobre todo aquí en un gusto, decir, bueno, me junto con los amigos 3 veces a la semana o con mis amigas, y a lo mejor sin faltar la caridad a nadie. Además puedo hacer un poco menos para dedicar un poco a Dios. Bueno, cada uno verá. Pero es bueno dedicar un ratito quizás hoy a pensar un poquito eso, a ver, y en qué momento de mi día voy a poner esta hora que quiero dedicar al Señor. Hablando de la soledad y el silencio, el padre La Palma, que es llamado el príncipe de los ejercicios, de los comentaristas de los ejercicios espirituales, casi lo conoció a San Ignacio, fue un poquito después, pero por eso el príncipe por primero, y también por lo hermoso, de la manera tan profunda. Y era un santo varón, no está canonizado, pero un hombre de Dios sin lugar a dudas. Decía él: porque la soledad, hablando, ¿no?, encomiando entonces la soledad y el silencio, la soledad preocupa el tiempo, preocupa en el sentido, esto siglo XVII, de que lo ocupa bien, mortifica los afectos, adormece las pasiones, desvía las ocasiones, quita los cuidados, serena las potencias
y desocupando el alma de todas las criaturas, la dispone para acercarse más y unirse a Dios. 7 cosas, dijo, de la soledad. El silencio es el freno de todas las pasiones y la guarda de la devoción y del fervor, y la llave con que el hombre interior está recogido y encerrado dentro de sí mismo. Y como dijo San Diádoco, excelente cosa es el silencio y no es otra cosa sino madre de sapientísimos pensamientos. 4 cosas más del silencio. Excelente, entonces, dirá Padre Casanova, el Padre La Palma, pues como quiera que todo el ejercicio de las virtudes se gobierne por los pensamientos y la primera entrada de la gracia sea por el pensamiento, bien se ve cuánto importa el silencio para alcanzar las virtudes, pues es madre de buenos pensamientos. El silencio es madre de buenos pensamientos. Silencio, sí, no el silencio de la nada, sino el silencio de que viene de una meditación. El silencio, no buscamos un nirvana, buscamos a Dios, nada más y nada menos. Bien, entonces, ¿qué silencio le voy a regalar a Dios? Incluso a lo mejor hasta puedo mortificarme un poco. A lo mejor, digo, cada uno ve, pero escuchar menos música. A lo mejor la música me ayuda para elevarme, el alma, depende de qué música. Por eso digo, estoy dando ideas que cada uno aplicará, ¿cierto? Bien, soledad y silencio. San Gregorio va a decir, insistiendo en que no es solamente soledad y silencio de fuera, sino también interior. Si yo me pongo en silencio, sí, pero por eso en el móvil, en el celular hay que quitar las notificaciones. Estoy viendo el video y me empieza una, otra, y tratar de hacer silencio de verdad también interior. Si hay cosas que... Bueno, y San Ignacio también nos va a ayudar esto, a poder manejar los pensamientos y demás. San Gregorio va a decir que aprovecha la soledad corporal si falta la del corazón. También hay que buscar esa soledad del corazón. Pero, repetimos, lo mínimo es buscar la soledad exterior. Ese momento que tengo que tener para dedicarme a las cosas de Dios, puntualmente en este caso, a las cosas que nos trae San Ignacio, o sea, con un guía con mayúscula. En este sentido, repito lo que decíamos en un video del año 2021 y que siempre lo vamos repitiendo cada año, al menos en los comentarios y demás, porque realmente está muy bien. Y es esta anécdota que cuando Palladio va a hablar con San Macario y le dice que está teniendo tentaciones de que en la celda, son monjes, en que en la celda no está haciendo nada, que pierde el tiempo, ¿no? Entonces va a decirle muy bien, con mucha humildad, para que lo ayude. Y él le dice, tienes que responder a la tentación propter Christum custodio os parietes. Si por Cristo custodio estas paredes. Me pongo este lugar, muchas veces nos mandan y los invitamos a que sigan haciendo, en los grupos que se puedan, que estén abiertos, y nos mandan fotos del lugar en la casa donde ponen ese altarcito, ese lugar de recogimiento que ayuda, somos cuerpo y alma. Bueno, custodiar ese lugar. No me voy a ir de acá. Tengo que llegar a la hora que me propuse, tengo que irme a la hora que me propuse. Y miren qué hermosamente, esas paredes, ese momento, es mi desierto, es mi silencio. Soy un monje, una monja de clausura en ese momento. De hecho, la vida religiosa está puesta como un ejemplo a seguir, en cuanto que lo que no puede hacer en sí mismo un laico exactamente, sí le tome como ejemplo, porque en alguna cosa no puede dedicar tanto tiempo a la oración, pero sí tiene que rezar, no puede estar en retiro absoluto, pero sí tiene que tener momentos de silencio y así, ¿se entiende? Entonces, en ese rato soy un monje, soy una monja de clausura, si quieren ponerse la cogulla. Sí, estoy para el Señor y solo para el Señor, nada más que para el Señor y para nuestra Madre. Entonces comenta así hermosamente el Padre La Palma. Respuesta muy sabia y de maestro de mucha experiencia, porque juzgo que no hay hombre tan imperfecto y tan poco ejercitado, que ya que no puede ser señor de sus pensamientos y de sus afectos para emplearlos en contemplación de Dios, por lo menos no lo puede hacer de sus movimientos corporales, para hacerse fuerza y estar fijo en la guardia de su celda. Al menos me tengo que poder quedar acá, tengo que dominar mi cuerpo, que mi cuerpo no tiene una vida propia, ¿sí? Y que además de esto dio a entender que las paredes de la celda eran un tesoro tan grande que todo un hombre estaba bien ocupado en solo guardarlas. Y que los demonios ponen tanto cuidado en robarnos estas paredes que ningún cuidado de vigilancia sobra para guardarlas. Y que cuando no hagamos más que estarnos a vista de nuestras paredes, será tanto el fruto
espiritual que de aquí sacaremos, que sin duda Cristo, Señor nuestro, se dará por bien servido de que por su amor y respeto nos ocupemos de esto. Y este silencio y esta soledad son muy importantes, sobre todo a los comienzos de conversión, sacar de nuestra vida pecados, vicios. Y leo largamente lo del Padre de la Palma, que está excelente, y entender cómo necesitamos para convertirnos de esa soledad y ese silencio. Sea pues el primer cuidado de los que tratan de la salud de su alma recogerse a la quietud de su celda, la cual, como dijo San Basilio, es como la enfermería del médico del cielo, donde se han de curar todos los que salen heridos de la guerra de sus pasiones. Y es tan saludable la sombra de la celda que todos los que se ponen debajo de ella quedan sanos de cualquier llaga o herida del hombre interior. Y por eso exclama el mismo santo con admiración: oh celda, morada sin duda espiritual, porque tú haces de los soberbios humildes y de los golosos templados, a los iracundos los haces mansos, y a los que son aborrecibles los vuelves amables y amorosos, y fervorosos también en la caridad. Tú pones freno a la lengua y ciñes el cuerpo con el cíngulo de la castidad. Tú conviertes la liviandad en gravedad y las palabras vanas y chocarreras en silencio. Pues ¿qué cosa puede ser más maravillosa que esta? Porque si hubiera unos baños que sanasen de todas enfermedades a los que entrasen en ellos, con qué ansia y cuán de lejos vinieran los enfermos, sin perdonar a ningún trabajo ni gasto para encerrarse en ellos y gozar de este beneficio. Y tenemos de nuestras puertas adentro la santidad del Espíritu, sin caminos ni peregrinaciones, sin gastos ni expensas, y tan adentro de nuestras puertas que en saliendo de ellas la perdemos. Y con todo eso no la procuramos, siquiera por hacer experiencia en qué consiste esta virtud y eficacia de nuestras paredes para mudar un hombre totalmente y hacerle de vicioso virtuoso y de carnal espiritual. Entonces, tomémosle cariño a ese lugar que queremos usar para rezar y no nos apartemos de él, cueste lo que cueste. Disculpen que repita un poco cosas ya dichas, pero nos hacen muy bien porque son muy importantes. No puede ser que no tenga la voluntad suficiente, y si no la tengo que pedir al Señor para estar donde tengo que estar, en el momento que tengo que estar de la oración. Y si bien miramos, continúa el Padre de la Palma, esta eficacia consiste en dos cosas. Primera, en que la soledad nos limpia de las culpas pasadas. Segunda, que nos previene y guarda de las venideras, apartándonos de la ocasión. Y como estas dos cosas sean tan propias de la vida purgativa, así lo es también este ejercicio del retiramiento y soledad. Es decir, vamos purgando los pecados, vamos dejando los pecados para encaminarnos a la santidad. Después viene ya la vida de aprovechados y la vida de perfectos. Pero la vida purgativa todos tenemos que pasar, y siempre en nuestra vida hay algo de eso, ¿no? De mortificarnos y de luchar contra el pecado. Y también para ayudar a los prójimos, que los ejercicios, como dijimos en la presentación de la vida de San Ignacio, ayudan mucho para servir a los demás. También ayuda este silencio. Si por ejemplo, Juan Pablo II, los grandes comunicadores tienen que ser hombres de mucho silencio, de mucho recogimiento. ¿Qué voy a comunicar sino que voy a hablar de mí? De las ideas superficiales que me pueden venir. Tenemos que hablar a los demás de Dios, de las cosas de Dios, que nos vienen por Dios, por la oración, por la lectura espiritual, Bien. Los que están en la iglesia para ayudar a los prójimos, dirá el Padre La Palma, en la salvación de sus almas, deben procurar aquella soledad espiritual de que habló San Gregorio. Conviene saber que de tal manera vivan entre la gente y en medio de las ciudades y plazas, que tengan cerrados los ojos a cualquier honra, comodidad o interés que puedan esperar de los hombres, como si estuviesen en los desiertos y no trataran con hombres, y estén tan deseosos de agradar a Dios, solo a Dios, como si en el mundo no hubiera otra cosa, sino ellos solos y Dios. ¿Sí? Vivir en el mundo sin ser del mundo, vivir con rectitud de intención, vivir con todo eso. Tenemos que hacerlo aún dentro de las cosas de cada día, ya sea que hagamos apostolado, dediquemos full time a eso, ya sea que en el trabajo, lo que sea, vivir en presencia de Dios, vivir
Por eso puedo transformar también mi día en un ejercicio, en el sentido que me voy acordando hago las cosas mejor en el trabajo, eso también es mortificación, o en el trabajo en la casa, que también obviamente es trabajo, con los hijos, si soy joven y estoy estudiando, los estudios, todo lo que pueda ir haciendo, obviamente, que lo puedo transformar en un ejercicio, pequeños propósitos para este día, cada uno tiene que tener esa inventiva que nos da la caridad, que nos da el Señor para servirlo mejor. Y el silencio no solamente sirve para los comienzos, digamos, sino también sirve para poder, a los aprovechados, también lo sirven. ¿Por qué? Porque siempre sirve, la diferencia es que los aprovechados, los que van avanzando en la vida espiritual, el silencio ya es un deseo, no una mortificación. Hablando en una carta que le escribe a Santa Teresita Sor Inés de Jesús, y hablando ya de un estado de la vida espiritual más avanzado, que había, hablando de cierta purificación, dificultad, etcétera, no da el tiempo para explicar, decía, al menos hay silencio. El silencio hace bien al alma, ¿sí? Como ponderando el silencio. Y escribiéndole también a Sor Teresa Dositea, le decía, Santa Teresita, el silencio es el lenguaje de los bienaventurados habitantes del cielo. San Juan de la Cruz va a decir, ¿no?, que el verbo de Dios habla en el silencio. Jesucristo, el verbo encarnado, me habla en el silencio. Tanto ruido hay hoy en día, y a veces la espiritualidad se transforma un poco ruidosa, digamos, y tenemos que buscar ese silencio, si no es muy difícil progresar, y un silencio además que nos va a enseñar a hablar, porque el que hace silencio sabe qué decir, lo decíamos recién con ser comunicadores, o con el hablar con los demás, no hablar de más, hablar lo que hay que hablar. Bien, esa hora es para el Señor. Y si no puedo esa hora, porque no puedo, porque en conciencia no me da los tiempos, bueno, pero lo que me proponga. En el trabajo, yendo al trabajo, lo que sea, voy a escuchar, no voy a escuchar otra cosa. Y después no tengo media hora para meditar, bueno, tengo 10 minutos, ya lo saqué las cuentas, miré mi día, por eso tomar la agenda bueno, esos 10 minutos son para el Señor, como decía la Madre de Santa Teresa de Ávila, tener la oración como algo que no es nuestro, es del Señor. Entonces, si es del Señor, no se lo puedo quitar, no se lo puedo robar, no puedo ser tan malo. Bien, entonces, esto, para que sean por internet con fruto, tener presente esto que estamos diciendo, ¿no? De ese tiempo dedicado a Dios, de esa soledad, ese silencio, esas paredes, lo que pueda, y mortificarme ahí. Y lo demás va a ir apareciendo, va a ir... todo buscando ordenar mi vida según la voluntad de Dios, que también va a ir San Ignacio guiándonos como un más que sabio maestro. Bueno, en cuanto a las disposiciones nuestras, los dice muy, muy claramente San Ignacio, la más importante, y está en el número 5, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Le ofrezco al Señor todo, grande ánimo y liberalidad, generosidad. Todo lo que puedo se lo doy. Y uno dice, bueno, pero ¿acaso esa disposición no la voy a ir adquiriendo? No la tengo todavía. Sí, es cierto, pero la puedo ir pidiendo si no la tengo. Muchas veces se tiene también, al entrar con ese ímpetu, el Espíritu Santo ya nos va moviendo, tengo que ser generoso con Dios, tengo que entregarme, tengo que entregarle todo, no escatimar, ¿no? Somos tan tontos, pero realmente que somos tontos, porque la voluntad de Dios, le tenemos como miedo, nuestros planes, pero ¿qué plan podemos tener nosotros mejor que los planes de Dios? Pero sí que somos tontos, Dice el padre alemán, francés, un gran hombre, un santo, un hombre de Dios, también comentador de los ejercicios, de lecturas espirituales, pero que obviamente tienen de fondo los ejercicios, jesuita, siglo XVII, decía él que, dice, no nos terminamos de entregar a Dios, no. ¿Por qué? Dice él, nos guardamos deseos, afectos, planes, cosas que Dios acá no entra. No le pregunto a Dios si quiere eso, ¿no? O si somos religiosos, no, el superior, que me voy a la superior. Y dice él, nunca somos felices por el miedo a ser infelices. Es así. Estamos ahí, y hay que pasar un puente y nunca nos animamos a dar el primer paso. Siempre nos quedamos
por miedo. San Juan de Ávila, todo el ardid de su guerra, hablando del demonio, se ha por vía de miedo. No tengamos miedo a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién puede querer algo mejor para nosotros que Dios? ¿Quién? Pero si no, ¿quién es Dios? Es cierto que en momentos de dificultad las cosas no nos salen. Ya, en un retirito que hicimos sobre la resiliencia, claro, hay momentos que, sí, sin duda que es complicado. Pero uno tiene que decir, bueno, esta pasión que me viene, esta tristeza que tengo por esto que has permitido, Señor, o que me has mandado, bueno, ya está, te lo ofrezco, perdón, no soy un santo, me cuesta llevar esto, pero ya sé que está bien, sé que es lo mejor, y ya se me va a pasar el momento y lo voy a entender más claro. Pero eso hay que hacer, y no rebelarse o dejar de hacer la voluntad de Dios, buscar consuelos humanos que después nos ponen más triste que otra cosa. Él sabe todo, dejemos a Dios ser Dios. Y tengamos una idea de Dios tal cual es, un Padre infinitamente bueno que nos ama y que como nos ama nos corrige, como buen Padre, como dice la Escritura. Y al corregirnos nos duele, pero por bueno que es. Y en las cosas de la vida que no salen, Él sabe por qué no salen a nuestros ojos, sí salen a los ojos de Él, que sabe infinitamente más y que piensa infinitamente mejor para las cosas para nosotros que nosotros mismos. Y en este sentido de ser generosos para con Dios, aprovechar, tenemos esta plática, tenemos una más, son 3, después empezamos las meditaciones, aprovechar la plática de los ratos libres, la oración, pedir al Señor grande ánimo y liberalidad y extender esos 50 días, o que ya son 49, si están terminando la charla esta, nos falta mucho, 48. Hagan un acto de voluntad largo, ¿no? A ver cómo hacen la T de San Alberto Hurtado. O sea, una vez alguien me dijo, vieron que eso como uno escribe, saben un poco el temperamento y demás, dicen, no sé cómo se llama esa ciencia, si es una ciencia, supongo que sí, ha hablado de ciencia ahí obviamente, que lo largo que se hace, la parte de arriba de la T, no iba a decir la patita, pero no, la parte de arriba de la T, lo largo que se hace, habla de la voluntad que tiene la persona. ¿Sí? Pudiendo ver los escritos, ¿sí?, del Padre Hurtado, la parte de arriba de la T, hasta el final de la hoja. Impresionante. Bueno, entonces, estiremos la pata de la T hasta el día 50, es decir, vamos a decir, tengo que terminar los ejercicios. Ese grande ánimo y liberalidad, ¿hasta dónde tiene que llegar? Vamos a terminar. Vamos. No puede ser que no podamos, ¿sí? Somos muchos haciéndolos. Miren, los números daban hoy estoy grabando, hoy es hoy, digamos, 14. Estoy grabando, esto se publica, si estás en julio, bueno, en noviembre no, pero si estás ahora en febrero, lo publicamos a las 11 de la noche, hora España, para que lo tengan para mañana, mucho más temprano en Latinoamérica, en América del Norte. Lo digo, hoy, digamos, son unos 50.000 los que están en un canal, en otro, o por mail. Bien, somos muchos, recemos uno por otro, apoyémonos, cuando recemos pensemos en los demás. Y recemos para que consigamos todos los sacerdotes para las consultas también, ¿no? Ya Dios proveerá, estamos en eso. Bien, pero tendrán. Bien, y por una alegría muy grande, porque es una herramienta. Entonces, pero no estamos solos, somos una gran comunidad. Ayudémonos y pensemos en el otro y hagámoslo. La comunión de los santos, la comunión de los santos. ¿Qué significa? Que el bien que yo hago repercute en el otro y el mal que yo hago también. Entonces, a lo mejor por mí mismo, por ahí, bueno, pero por alguien que necesita mis fuerzas, yo lo hago como Santa Teresita, ¿no? La patrona de las misiones. No salió nunca del convento, un convento chiquitito. Según dicen, yo no he ido, pero el padre Jacques Philippe dice, cuando fue a ver, se imaginaba cuando leía Santa Teresita que era todo muy chiquitito, digamos. Bien, entonces estaban enferma y caminaba por el patio. Y le decían, pero ¿por qué camino con este sacrificio? ¿Por qué no? Dice, camino para que un misionero camine. ¡Wow! Eso es tener las cosas claras. Se me levanto de la cama a la hora que puse, si voy a hacer a la mañana, o dejo de hacer todo para que otro lo haga. No solamente por mí, para que otro lo haga. Y eso es fe, no estoy inventando nada. Eso es fe, pura, dura y fe. Tengo que creer eso, comunión de los santos. Y tenemos que ayudarnos, porque el mundo está muy, muy bravo. Si no nos ayudamos entre nosotros. Y la ayuda es esa, hacer lo que debo hacer. Y hacer lo que debo hacer, si estás viendo este video, debe ser que Dios te ha mostrado que tienes que hacer estos ejercicios. Entonces,
Ayudémonos los unos a los otros haciendo lo que debemos, rezando por nosotros. Cuando rezamos la Ave María al principio, pensemos en los que están, cuando hagamos esta meditación. Somos muchos y sí, la unión hace la fuerza, ¿no? La importancia de la unidad. Bueno, en este sentido, entonces San Ignacio, número 16, hablando de este grande ánimo y liberalidad, dice: es a saber, para que el Creador y Señor obre más ciertamente en su criatura, si por ventura la tal ánima está afectada e inclinada a una cosa desordenadamente, muy conveniente es moverse poniendo todas las fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectada, así como si está afectada para buscar y haber un oficio o beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, sino por salud, ni por la salud espiritual de las almas, mas por sus propios provechos e intereses personales, debe afectarse al contrario, y estando en oraciones y otros ejercicios espirituales y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es a saber, que ni quiere el tal oficio o beneficio ni otra cosa alguna, si su divina majestad, ordenando sus deseos, no le mudare su afección primera, de manera que la causa de desear o tener una cosa a la otra sea solo el servicio, honra y gloria de la divina majestad. Es decir, si yo estoy inclinado a algo que no es porque Dios lo quiera ni por el bien de las almas, sino porque me gusta simplemente y me aparta de Dios, me doy cuenta que, bueno, eso es una afección desordenada, ya lo vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Entonces me inclino al otro lado. Me inclino al otro lado, es decir, hago un esfuerzo por decir algo, uso mucho el celular, mucho tiempo. Bueno, voy a exigirme a usar menos de lo que sería para mí que esté bien de usarlo. Decir, bueno, a lo mejor yo no pasa nada que use tal aplicación, no sé qué, un rato para distraerme, lo que sea. Pero como estoy desordenado en eso, voy a cortar un poco de más. Lo mismo dice San Ignacio con respecto al sueño. Uno tiene que dormir las horas que es necesario, pero si uno duerme de más, que es cierto que por lo general la vida ajetreada moderna hace que haya cansancio, el sueño no alcance, pero yo suponiendo que duermo de más, bueno, ir bajando hasta dormir un poco de menos para darme cuenta. ¿Cómo sé cuál es lo que necesito para dormir? ¿Cómo sé? Y durmiendo un poco de menos y ver cómo va resultando. No un día solamente, un par de días. Y bueno, no, ya esto es mucho, bueno, estiro un poquito más, pero entonces sí, me hago un poco de más. Y en este sentido, digo, digamos, los afectos desordenados, digo, uno ya va viendo qué le puede hacer, pero repito, y perdón que repita, pero propónganse no tener afectos desordenados a lo que pueda impedir que cumplan con estas 50 horas, ¿sí? También vamos a ofrecer un examen de conciencia para la noche, son unos 5 minutos más, una oración, pero se entiende que todos tenemos que hacer una oración a la noche. Entonces, bueno, y ofrecerle al Señor eso, poner fuerza ahí, ¿sí? Hacer ese ayer contra y darle al Señor eso que se merece y que va a devolver Él 100 por 1. El sueño, y a ver, digamos, lo decíamos hace poquito en una charla sobre la voluntad. ¿Cómo sé que yo tengo voluntad fuerte, firme con respecto a una cosa? Lo sé en la medida que lo contrario me parece imposible. Hay cosas que son imposibles. Uno dice, a ver, esto no, es imposible que lo haga. Bueno, ahí mi voluntad está firme en lo contrario. Entonces, si yo digo, es imposible que yo no cumpla con eso, es imposible, ya está. Imagínense, y eso en ese sentido somos nosotros también terrible, porque si uno está bajo presión, rinde mucho más, hace todo, porque saque fuerza donde hay, no tiene sueño, ¿no? Porque hay algo que me está motivando o me está exigiendo. Bueno, exijámonos. No le puedo dar 50 horas al Señor, no, ¿cómo puede ser que no le pueda dar? Cuaresma, Él está en el desierto, tengo que acompañarlo, el Señor. Después estamos preparando para la Semana Santa, ahí vamos a ver también la Pasión de Cristo, ¿no? Y es imposible que no lo haga, es imposible, me pongo un cartel así, imposible. No. Si me propuse levantarme a esa hora, me levanto a esa hora. Bueno, si algún día me caigo, me desmayo en el trabajo, lo que sea, bueno, ya ahí quizás se me fue un poco la mano. Bueno, estoy exagerando un poco, pero me entiende la idea seguramente. Estamos en tiempos difíciles, el mundo está difícil, la iglesia está en crisis, la iglesia santa, obviamente, pero somos nosotros humanos y ¿qué mejor motivo para ser santos, ¿cierto? San Juan Pablo II. En los momentos difíciles de la historia de la iglesia, el deber de la santidad resulta aún más urgente. Y la santidad no es cuestión de edad,
Por eso si hay algún jovencito, jovencita acá, no, yo después, no. La santidad es vivir en el Espíritu Santo. Y después todos tenemos que buscar santidad en la edad que tengamos. Porque obviamente que el Señor nos llama a todos y nos llama hasta el último instante de nuestra vida. Qué cosa grandes son los ejercicios, qué gracia que tenemos de parte de Dios de poder hacerlos. Una gracia enorme. ¿Sí? Muchos debemos tanto a estos ejercicios, tanto como quien habla aquí, digo, tanto de nosotros hemos visto la vocación en los ejercicios, perseverancia gracias a los ejercicios, cuántas buenas decisiones, cuántas familias generosas, cuántos matrimonios santos, cuántos jóvenes que se ha llamado admirable a este libro, ¿no? Se han dicho tantas cosas hermosísimas que no da el tiempo, pero para hablar o simplemente una cosita, el padre Casanova, mártir aquí, no declarado mártir porque no se hicieron los estudios necesarios, en el sentido no se presentó la causa, pero lo mataron los rojos en el 36, los comunistas. Va a escribir hermosamente un método práctico, sacerdote jesuita, un método práctico son los ejercicios para saber vivir la santidad en su grado más perfecto. Enseña la santidad pura y total, sacándolo de la doctrina de los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Llega a compendiar la ascética evangélica cabal y eficazmente, asentándola en las leyes eternas del mundo moral y elevándola hasta la unión vital con Jesucristo y aún con la divinidad misma. Por eso uno dice, hay cosas nuevas en la iglesia, no todo lo nuevo es malo, obviamente, pero puede servir de criterio para discernir. Cosas nuevas, ¿tienen alguna base? ¿Citan algún santo? Citan, ¿no? Porque digo, a veces se me ocurre a mí, ¿y yo quién soy? Digamos, que yo no digo que no puede haber nuevos santos con nuevas cosas, pero cuidado, porque también hay cosas que están erradas. Y no estoy hablando de herejía, porque eso ya ni a hablar, no estoy hablando de que hagamos yoga en vez de hacer ejercicio, eso ya está. Sino que estoy hablando de cosas que también pueden ser buenas, pero el discernimiento, a ver. ¿Sí? En este sentido, entonces vamos a lo seguro. Es un libro escrito por San Ignacio, ¿sí? Y recomendado tantas veces por la iglesia, más de 600, 700 veces. Por eso decía hermosamente Monseñor Tortolo, después de explicar un par de cosas, que dice, en medio de tanta confusión, un gran obispo argentino ya fallecido, no faltan quienes aseguran que ya pasó el siglo de San Ignacio, era el siglo pasado, pero a fines y que el libro de los ejercicios espirituales es una pieza de museo. Esto se decía antes, ahora lo que se hace, se dice ejercicios espirituales y se hace otra cosa, que no tiene nada que ver con San Ignacio. Ahora lo que usa, antes decía, no, los ejercicios ya pasaron, ahora dicen, no, sí, los ejercicios espirituales tienen ejercicios espirituales las 2 palabras. Y nada más, después es una cosa que muchas veces hasta se pierde la fe, cuidado. Pero dice él, sin embargo, nos salvará la suma teológica y nos salvará el libro de los ejercicios. Son cosas seguras. Vamos a seguir a un santo que enseña cosas clarísimas, que están avaladas por el magisterio, por otros santos, etc. Que han producido santos. Bien. ¿Y qué ha sido? Ya decíamos algo en la charla anterior, como San Ignacio le ayudó al Señor de manera impresionante aquí en Manresa cuando escribió lo sustancial de los ejercicios, pero también no poco tuvo que ver en esto la Santísima Virgen María. El padre Calveras dice así, también un gran jesuita del siglo pasado: San Ignacio dio a los ejercicios espirituales a la señora Ángela de Amigant luego que se los hubo dictado la Virgen. Está citando testimonios de los procesos de canonización. Dictado no significa letra por letra, sino bajo el amparo, el cuidado, la ayuda, el auxilio. Es constante que la Virgen enseñó a San Ignacio los ejercicios espirituales que ahora practica la compañía de Jesús. Que a San Ignacio enseñó a San Ignacio, lo tengo repetido en el texto, perdón. Pasando por Manresa, supo el señor Amigán que la Virgen había dictado los ejercicios a nuestro padre Ignacio, otro testimonio, ¿sí? Después de un rapto en la Anunciata de su casa, como lo tenía notado y sabido por boca del santo cuando estuvo allí. Sí, también del proceso de canonización, el primero que leí, el primer párrafo del año 1595, San Ignacio murió en 1556, y el otro del padre Lorenzo de San Juan en 1606. Dirá entonces el padre Calveras, conjugando estos testimonios, yo estoy resumiendo, esto es un artículo, queda claro, eso es parte de un libro, ¿no?,
que San Ignacio comunicó a Pedro de Amigande, a Ángela, su mujer, que después de un rapto tenido en la Anunciata de su casa, la Santísima Virgen le había enseñado los ejercicios que hoy día practica la Compañía de Jesús y que dio los ejercicios a la señora Ángela luego que se los hubo dictado, es decir, enseñado la Virgen. Y como si esto fuera poco, porque nunca falta un genio que dice, no, en realidad, no sé, no, en realidad, bueno, entonces, caput. Ese genio fue refutado por una persona bastante importante. Cuenta el padre Lapuente, que lo conté esos otros años, pero los que sean nuevos, que a una dirigida de él, que es una mujer espiritual, el padre Lapuente, un hombre de Dios, creo que es el siervo de Dios, jesuita del siglo XVII, XVIII, XVII. Bien, se le apareció nada más y nada menos que el arcángel San Gabriel, una persona bastante distinguida, y le dijo que la Virgen le había revelado, le había ayudado, le había acompañado, no sé las palabras exactas están por ahí, pero para que San Ignacio escribiera los ejercicios. Por eso entonces no podríamos estar en mejores manos, no podríamos estar en mejores manos. Cumplí mi palabra, estamos menos de una hora. Bien, entonces Ave María adelante, a poner todo el empeño para aprovechar estos ejercicios. Es un regalo de Dios enorme, puede cambiar nuestra vida un antes y un después. Les juego los que quieran que esto es así. Y nada más y nada menos que en la mano de este gran santo, San Ignacio, que va a ir guiándonos, y también de muy buenos predicadores que generosamente han aceptado esta invitación de colaborar para unirnos bajo el ala, bajo la protección, bajo la guía de este santo, gran santo que fue San Ignacio de Loyola. Ya mañana entonces, Monseñor Rechplag, a quien estamos muy agradecidos que haya aceptado también, va a darnos una plática sobre la oración, los ejercicios. Seguimos con pláticas para aprovechar más ya todos los puntos que vendrán de meditación después. Ahora sí, entonces, muy bien, Ave María y adelante. Hasta mañana con el Monseñor Play, nos veremos días después, pues seguimos en contacto y seguimos sobre todo rezando y rezando, además de las oraciones de unos por otros. Sepan, monjes y monjas de clausura, de nuestra familia religiosa, pero también otros, y en ese sentido, si quieren ayudarnos, de paso, todavía no llega una hora, así que pueden pedir, por favor, les pedimos por favor, así como por favor que inviten a otros y que sepan que se puede invitar a otros y pongan en grupos y todo lo que se pueda, y también pedir oraciones. Conocen las carmelitas allá, a unos benedictinos acá, piden oraciones por esto, piden oraciones, muy importante, importantísimo que haya oraciones y sacrificio por los frutos, importantísimo, mucho más de lo que muchas veces nos damos cuenta, así que también si pueden colaborar con eso, les agradecemos muchísimo. Ahora sí, por tercera vez, la tercera vencida, Ave María y adelante.